El remedio que vamos a ver a continuación es la silicia. Silicia, tierra silícea, es un compuesto oxigenado de silicio. Se encuentra en la naturaleza en gran número de variedades minerales. Entre estas tenemos el cristal de roca, el sílex, la ágata, el ónix y el ópalo. Para preparar el medicamento homeopático se usa silicia pura extraída del cristal de roca. Las 3 primeras dinamizaciones por trituración. A partir de la tercera se obtienen las más elevadas por dilución hahnemanniana. Se le encuentra en el organismo en una proporción aproximada del 0.001% y tiene un papel muy importante en el tejido conjuntivo donde predomina. Es como una especie de cemento celular. Es esencial en un número considerable de procesos de asimilación en todos los tejidos, especialmente tejido nervioso, cutáneo, ganglionar, fibras elásticas, sistema vascular. Domina en cierto modo la nutrición general del individuo y responde a mala asimilación, perturbación en cambios nutritivos, en grado de desmineralización avanzada de la célula y se manifiesta por extrema debilidad física y mental. Y en el niño se caracteriza por una detención del desarrollo. Tiene una estrecha relación con las inflamaciones del tejido, de los tejidos, y especialmente cuando esta inflamación ha progresado hasta el estado de supuración. Los niños de silicia son niños desnutridos. Encontramos que tiene una acción lenta. Conviene en enfermedades de desarrollo lento, pero también especialmente en estados de desnutrición. Son niños hipersensibles con estructura delgada, desnutridos. Este aspecto de desnutrido básicamente no es por falta de alimentación, sino por una mala asimilación. Los niños de silicia tienen un aspecto flaco, con miembros delgados. La cara es infeliz y avejentada. Tienen una cabeza grande que transpira abundantemente tanto en cuero cabelludo como en la cara y el resto del cuello. El vientre es grande y sobresale en este aspecto de delgadez. Tienen falta de apetito, gran sed y sufren de una constipación especial. Esta constipación se caracteriza porque la deposición sale con mucha dificultad, pero cuando comienza a ser expulsada, nuevamente vuelve a entrar. Es muy útil, como habíamos dicho, en aquellos estados de desnutrición, pero no por mala alimentación, sino por mala asimilación. Encontramos que son niños escrofulosos, con vientre grande y tobillos débiles, muy delgados, con un aspecto de desnutrición avanzada. En ellos es característica la cara con aspecto de estar envejecida y con una expresión como de desdichada. No aumentan de peso ni de fuerzas y se demoran un poco en caminar y todo su desarrollo parece detenido. Lo más importante en la esfera mental de este remedio, en cuanto a sus síntomas mentales, el más importante de todos es la falta de confianza en sí mismo. Al paciente le falta fuerza, firmeza. Lo que silicia es para el tallo del cereal en el campo, es para la mente humana en cuanto al organismo. Este es pues su principal síntoma. La falta de confianza en sí mismo se caracteriza a su vez o se expresa por un estado de timidez extrema. El paciente imagina que lo observan, que lo miran, que lo descubren.
Cuando se encuentra ante extraños o en sociedad, esta timidez se hace más evidente, lo cual nos confirma este síntoma de falta de confianza en sí mismo. Tiene una extremada timidez ante extraños. Es uno de los momentos en donde más se hace presente esta timidez. El paciente se siente mal, sale a flote su falta de confianza. Cuando tenemos un paciente que muestra debilidad, miedo, desconcierto, acompañado todo esto de un estado de sumisión, de falta de confianza en sí mismo y de timidez, nos encontramos en un paciente cuya mente posiblemente está necesitando silicia preparada homeopáticamente. Sufre de miedo, desconcierto. Este temor también puede aparecer en los momentos en que el paciente tiene que enfrentarse a algunas situaciones, algunos compromisos, o cuando tiene que enfrentarse a personas, especialmente a personas desconocidas. Nuevamente, este síntoma es muy importante hacer énfasis en él porque aparece, se pone en evidencia cada vez que el paciente que necesita silicia tiene que aparecer en público. A silicia le da temor aparecer en público, le da ansiedad, le produce angustia, nerviosismo, porque este hecho de presentarse ante un grupo de personas pone en evidencia su falta de confianza en sí mismo. Y esto se manifiesta, lógicamente, por esta sensación de timidez, de ansiedad, de angustia, cuando tiene que aparecer frente a varias personas, y en especial si estas personas son desconocidas. Es un indeciso. En la patogenesia se observó otro síntoma importante, la indecisión. Esta indecisión suele acompañarse de un temor al fracaso. Teme fracasar, siente miedo. Le impide también aprender y le impide la actividad correcta. Esta indecisión, por lo tanto, es un síntoma que puede comprometer la actividad del paciente y puede bloquearlo, impedirle continuar, debido a que se acompaña a veces de un temor al fracaso. Nuevamente, hacemos énfasis en este síntoma. Silicia, en su patogenesia, especialmente en los síntomas mentales, mostró un marcado temor al fracaso. Este síntoma lo comparte con otros remedios como licopodium, pulsatila, etc. Es un paciente sensible, es bastante obstinado, se ofende con mucha facilidad, es irritable, no tolera ni el consuelo ni la contradicción. La contradicción le puede desencadenar un ataque de cólera. Es tan obstinado que cualquier intento de contradicción lo puede descompensar. Y es bastante sensible, se ofende con mucha facilidad. Es un paciente, nuevamente vemos, obstinado y muy irritable. Es un sensible a los ruidos. El menor ruido le puede desencadenar un ataque de irritabilidad o inclusive de cólera violenta, porque es un paciente hipersensible y muy obstinado. Sufre otro síntoma muy bonito, muy importante, observado en la patogenesia. Es un sentimiento de culpa, es una ansiedad de conciencia, con remordimientos. El paciente siente como si hubiera cometido algo malo constantemente, sin haberlo hecho. Este sentimiento de ansiedad de conciencia, de culpa, muchas veces se pone de presente
cuando tiene que realizar un acto importante, cuando tiene que cumplir con un compromiso o cuando se va a enfrentar a personas desconocidas. Esto forma parte de la anticipación, de los trastornos por anticipación. Cuando tiene que cumplir un compromiso o presentar un examen, puede aparecer este sentimiento de culpa, de ansiedad, sin una causa establecida. La anticipación es lo mismo que conocemos como trac de examen, es decir, todos aquellos trastornos que suelen presentarse en algunas personas muy sensibles cuando se van a enfrentar a una prueba, a un examen o a una situación comprometedora. Estos trastornos por anticipación lo llevan a una incapacidad para actuar. El paciente no puede actuar, no puede decidir. Entonces, es muy importante fijar dentro de los síntomas mentales el sentimiento de culpa constante, los trastornos por anticipación, y este a su vez lleva a una incapacidad para actuar. Tiene un constante sentimiento de culpa, como si hubiera cometido algo malo, constantemente, permanentemente. Esto a veces es difícil descubrirlo en la consulta porque el paciente no nos lo va a decir espontáneamente, hay que buscarlo, hay que investigarlo. Es un síntoma que muchas veces, como está tan acompañado de tanta ansiedad, con cierta dificultad podemos descubrirlo. Volvemos nuevamente a este importantísimo síntoma, la falta de confianza en sí mismo, que se acompaña de un estado de indecisión. Además, es característico en este paciente la docilidad. Es un paciente dócil, llevadero, fácilmente manejable. Son niños dóciles, muy apegados a su mamá. Además de esto, muestran muchas dificultades en el aprendizaje. Tienen dificultad para llevar a cabo un trabajo mental prolongado. Es muy importante este aspecto de la docilidad que constituye un síntoma sobresaliente en este remedio. Es meticuloso, extremadamente meticuloso y a veces pedante. Esta meticulosidad se explica por su falta de confianza en sí mismo, pero tiene una explicación también, y es que el paciente trata de ser meticuloso para evitar llamados de atención, porque es un paciente bastante sensible que ofende con mucha facilidad. Como veremos más adelante, uno de sus síntomas es que es un empleado ejemplar, pero solamente porque no quiere que le llamen la atención, no quiere ser reprendido, entonces se torna meticuloso, pero esta meticulosidad con cierta frecuencia va acompañada de la pedantería. Meticulosidad y pedantería constituyen un síntoma de cilicia. Veremos en otras diapositivas cómo se explica este síntoma de la meticulosidad. Sufre de ansiedad por el futuro. Como es tan inseguro, como es tan ansioso, como es tan indeciso y como le teme tanto al fracaso, es un paciente que se ve obligado a acumular valores materiales. Ahorra en exceso, llega al extremo de ser avaro. Esto porque sufre de temor por el futuro. La inseguridad se proyecta hasta el futuro. Teme al fracaso, teme el futuro. Por esto, cae en el extremo de la avaricia. Sufre de trastornos intelectuales tales como la dificultad para concentrarse, para pensar, para comprender. Siempre se agrava cada vez que hace un esfuerzo mental. Vimos que es un paciente con dificultades para realizar un trabajo mental prolongado. También encontramos que sufre de trastornos por trauma mental. Tiene dificultad para concentrarse, por lo tanto, presenta una marcada dificultad para el trabajo mental prolongado.
Tiene un temor particular, aparte de otros, como ya vimos, el temor a aparecer en público. Pero este es un temor específico a los objetos puntiagudos. Le tiene terror a los alfileres, a las agujas, a las espinas, especialmente si estos objetos puntiagudos van dirigidos hacia el paciente. Insistimos nuevamente en el terror a los objetos puntiagudos y más especialmente si ellos se dirigen hacia el paciente, es decir, si miran al paciente, si van orientados hacia él. Él puede experimentar un terror y constituye un síntoma muy importante de este remedio. Es un sensible, hipersensible a los ruidos, a las voces. Es tan sensible que el ruido le puede desencadenar dolores o le puede agravar los dolores, como también los ruidos o los gritos le pueden generar crisis de irritabilidad y de cólera. También se sobresalta por ruidos, por sustos o cuando es tocado. Es un paciente irritable, muy obstinado, que sufre trastornos por anticipación y que tiene una marcada falta de confianza en sí mismo. Tal vez en este esquema podemos resumir lo más importante en la parte mental de Silicia. La falta de confianza en sí mismo, acompañado de un grado extremo de obstinación, de trastornos por anticipación, timidez y meticulosidad. Es un dócil. Habíamos visto que es un paciente muy dócil, que puede caer en el campo de la cobardía, que tiene temor al fracaso y por esto es indeciso. Y sufre de una constante ansiedad de conciencia, esto es un sentimiento de culpa. Los niños de Silicia presentan un comportamiento muy especial. Son niños dóciles, irritables, sensibles a los ruidos y que pueden en un momento dado tener un aspecto de desnutrición. Son los niños modelo, porque son meticulosos, ordenados, suelen ser coleccionistas, es irritable, obstinado y sufre de trastornos por anticipación. Es el niño modelo porque todo lo hace perfecto, es completamente ordenado. Esto, como vimos, lo hace para evitar que lo reprendan, para evitar que le llamen la atención, porque es un paciente bastante sensible. Son niños también bastante apegados a la mamá. Este es un síntoma que con cierta frecuencia lo encontramos con alguna facilidad, puesto que la mamá nos lo relata con cierta espontaneidad. Nos dicen, este niño vive pegado a mí. Son niños apegados a la mamá, posiblemente por esta falta de confianza en sí mismos. Son niños tímidos, apocados, también muy apegados a su mamá, dóciles y bastante obstinados. En el colegio, como vimos, son niños ejemplares, pero que se caracterizan por ser obstinados y bastante dóciles. Hay un síntoma importante en Silicia y es que tiene miedo de saber menos de lo que sabe. Esto es un reflejo muy claro de la falta de confianza en sí mismo, de su debilidad estructural. Este miedo de saber menos de lo que sabe también explica el temor al fracaso, el temor a emprender algo nuevo. Hay varias formas, especialmente tres, como este sentimiento de inseguridad en el niño lo puede hacer actuar. El niño Silicia, con este sentimiento de inferioridad, con esta falta de confianza en sí mismo, puede comportarse contra la gente,
apartarse de la gente o puede aproximarse a la gente. Veamos cómo es esto. Hacia la gente, trata de ganar el afecto, necesita ser aprobado y por esto es un niño dócil, es un niño llevadero que hace caso. Pero también puede ser actuar contra la gente, es decir, pretende ser el más fuerte y triunfador. Esta lucha contra la gente también explica su comportamiento meticuloso, su obstinación y su irritabilidad, porque son formas de defenderse dada su falta de confianza en sí mismo. El niño de Cilicia puede mostrar esta otra actitud contra la gente, mostrándose como el más fuerte, el más guapo, solamente para tratar de cubrir, de tapar esta falta de confianza en sí mismo. Puede ser un niño apartado, puede ser un niño retraído que construye su propio mundo impenetrable de juguetes y muñecas. De esta forma se aparta de la gente. Entonces vimos que puede ser dócil hacia la gente para ganarse a las personas. Puede ser el que aparenta ser el triunfador yendo en contra de la gente, o apartarse de las personas, del medio ambiente, construyendo su propio mundo. Construye su propio mundo a su manera, se aparta, se aísla. Esto es otra forma como Cilicia responde defendiéndose a la falta de confianza en sí mismo. Como tiene tanta falta de confianza en sí mismo, es un empleado ejemplar, solamente para que el jefe no le diga nada. Este comportamiento en su trabajo va acompañado de su terquedad y de su meticulosidad. Esa meticulosidad simplemente la lleva a cabo para evitar ser reprendido, para evitar llamados de atención. Todo esto es una forma de encubrir la falta de confianza en sí mismo. Es el trabajador ejemplar por excelencia, el cumplidor, el meticuloso, el ordenado, el que siempre lo hace todo bien. Es un friolento y a su vez sufre por el frío. El frío le produce agravación, especialmente la cefalea se agrava por el frío. Tiene una aversión a las corrientes de aire, especialmente al aire libre. También estas corrientes de aire pueden producirle síntomas o agravarle determinados cuadros, especialmente faríngeos. Existe dentro de los síntomas muy especiales de Cilicia una aversión a la leche materna. El niño de Cilicia rechaza la leche materna. Este es un síntoma que comparte con otros remedios como la calcárea, etc. Sufre de trastornos por supresión de sudores, especialmente sudores de los pies. Trastornos por erupciones suprimidas y trastornos por vacunación. Es el remedio por excelencia útil en la expulsión de los cuerpos extraños. Tiene esta particularidad, rechaza con gran facilidad los cuerpos extraños como las agujas, las espinas, etc. Cilicia es un remedio también útil en aquellos casos de supuraciones crónicas, en aquellos casos de paroniquias, de oniquias crónicas, rebeldes al tratamiento, de fístulas, caries óseas y abscesos. También se utiliza con mucha frecuencia
para las amigdalitis crónicas supurativas. Nuevamente se cumple esta utilidad en todos los fenómenos supurativos. También se utiliza mucho para aquellas heridas que tardan en cicatrizar. Sufre de constipación e inactividad rectal. Esta constipación es crónica, inveterada y tiene la característica especial de que el paciente siente que tan pronto comienza a hacer la deposición, las heces bajan pero nuevamente retroceden y esa es la característica principal de la constipación de silicia. Otros síntomas importantes, especialmente del aparato urinario, encontramos la enuresis y la litiasis renal. Es muy importante saber que estos cuadros siempre deben ir acompañados del componente mental de silicia, que como sabemos, los más importantes síntomas mentales de este remedio son la falta de confianza en sí mismo, la meticulosidad, la obstinación, la irritabilidad, la obstinación. Esta irritabilidad puede hacerse evidente cuando el paciente escucha ruidos. Los ruidos pueden desencadenarle irritabilidad y cólera. Son pacientes en muchas ocasiones coléricos. Otro síntoma mental muy importante de este medicamento es el temor al fracaso. Todo esto lógicamente es un reflejo de la falta de confianza en sí mismo. El temor al fracaso, el temor a aparecer en público, el temor al futuro, con la consiguiente avaricia. Entonces, esto ha sido todo por ahora en lo referente a silicia. La pulsatila nigricans, denominada la anémona de los prados. Este medicamento es uno de los importantes policrestos de la materia médica. En su patogenesia se encuentran numerosísimos síntomas, tantos a nivel mental, general y particular. En esta grabación vamos a destacar los principales de cada sección, haciendo bastante énfasis en los síntomas mentales y en su núcleo. La anémona de los prados o la pulsatila nigricans es una planta de la familia de las ranunculaceae. Esta planta crece principalmente en Europa, en lugares elevados, descubiertos, y estos lugares son sacudidos constantemente por el viento. Se le ha denominado flor de los vientos y se le relaciona con los síntomas del medicamento, principalmente los síntomas mentales, debido a que la pulsatila es muy veleidoso e inconstante. Aquí tenemos la planta de la pulsatila nigricans. Desde la raíz hasta la flor se utiliza para su preparación. La preparación se hace en maceración en alcohol y de ahí en adelante las dinamizaciones según el procedimiento homeopático que ya conocemos. En su acción general, destacamos los principales órganos y tejidos donde actúa la pulsatila. Su acción no es muy marcada sobre el sistema nervioso, pero sí bastante profunda y bastante importante sobre el estado mental del paciente. Pero esto lo vamos a ampliar un poco más cuando veamos los síntomas mentales. En el aparato circulatorio tiene una acción muy importante en el sistema venoso. Va a producir espesamiento de la sangre. Esta sangre se va a hacer menos fluida y más negra. Hay un atascamiento de los capilares, produciendo una lentitud de la circulación y por consiguiente un éxtasis venoso. Vamos a encontrar un estado cianótico de las extremidades, importantes en miembros inferiores las várices, y lo vamos a ampliar cuando veamos los síntomas particulares. La pulsatila se agrava por todo lo que disminuye la circulación.
y mejora por todo lo que active esta circulación. A nivel de las mucosas, tiene una acción muy profunda, muy importante y bien característica. Produce unos estados catarrales con secreciones amarillo-verdosas, principalmente verdosas, con una característica importante es que son secreciones no irritantes. Es un excelente tipo de remedio de drenaje. En la acción sobre las sinoviales articulares produce un estado reumático particular que lo ampliaremos más adelante. Dentro de la constitución y tipo de este medicamento vamos a encontrar que son mujeres de tipo rubio, de tez blanca, ojos azules, que son muy suaves, muy tiernas, dan una apariencia saludable siempre. Aunque afecta tanto a hombres como a mujeres, este es un medicamento de predominancia femenina. Tenemos otros medicamentos también que tienen la predominancia en la mujer, como son la ignatia y la sepia. Sin olvidar que también podemos encontrar con frecuencia hombres que necesiten este medicamento. Tiene un carácter muy particular. La pulsatila es muy suave, dócil, sumisa. Tiene una inclinación marcada a la tristeza. Se encuentra desanimada, llora por nada y por todo. Siempre va a ser una buscadora de afecto y de consuelo. Aquí lo podemos diferenciar si nos acordamos del Natrum Mur, que también es una necesitada de afecto, pero Natrum Mur tiene una disposición también suave y llorosa, pero huye del consuelo. El consuelo la agrava, el consuelo la postra. En cambio, la pulsatila busca el consuelo y la mejora. Destacamos aquí el hombre pulsatile, para no olvidarlo. Encontramos hombres de muy buen genio, hombres dóciles, que son sensibles, muy sentimentales, lloran fácilmente, pueden llorar relatándonos sus síntomas en la consulta, y son hombres de carácter también muy suave, muy apacible y se ven saludables. Característica importante para resaltar de este medicamento es su variabilidad de síntomas. Donde más podemos ver esta variabilidad es en los síntomas mentales. Es muy inconstante la pulsatila. Fácilmente puede pasar, por ejemplo, del mal humor y llanto a estar suave y ser amable. Puede pasar fácilmente de la alegría al llanto. También los síntomas físicos, por ejemplo, puede presentar dolores erráticos, cambiantes, y se desplazan fácilmente de un lado a otro. En el relato, la paciente siempre nos cambia sus síntomas a cada instante. Con los síntomas que inició la consulta, con esos síntomas no termina la consulta. Destacamos nuevamente lo importante en su constitución y tipo de la congestión venosa en miembros inferiores y también en todo el organismo. Vamos a tener una tez violácea de los tejidos debido a esta estasis venosa y esto le da gran calor a la piel y un aspecto rojo, un aspecto violáceo a la cara. También puede presentar una hinchazón en diferentes partes del cuerpo, pero principalmente durante las reglas. La pulsatila mejora este hinchazón o este edema de los miembros con el flujo menstrual. En su lateralidad es indiferente, puede predominar la lateralidad tanto derecha como izquierda. La importancia de sus secreciones. Presenta irritación ausente de sus secreciones, suaves como su carácter. Se relaciona como una especie de mnemotecnia. La pulsatila es muy suave de su carácter y sus secreciones no irritan en ninguna parte del organismo. Aunque hay dos autores, Ken y Jack, que aseguran
que las irritaciones comparten la idea de la irritación ausente de las secreciones de pulsatila, exceptuando las secreciones vaginales. El flujo vaginal lo refieren como irritante y así lo encontramos en algunas materias médicas. Pasando a los síntomas mentales de la pulsatila, vemos la predominancia de su suavidad y docilidad. Tiene un especial modo de ser que junto a fósforos son los pacientes más agradables para tratar y para hacer una consulta. La pulsatila, como decimos, es suave, sumisa, dócil. Es apacible, muy tímida y bastante afectuosa. Ella acepta su impotencia y a pesar de su temor, siempre va a estar tratando de ganar el afecto y el apoyo de los demás. La escala de valores de la pulsatila está en razón directa de la bondad, del amor y de la humildad. Encontramos la niña pulsatila. Se dice siempre que esta niña es el encanto de mamá y así la conocemos. Destacamos el núcleo principal de pulsatila y es ser una buscadora de afecto, pero más que dador de afecto o dadora de afecto es receptora, busca el afecto, busca el amor, busca el consuelo y todo esto lo obtiene con mucha facilidad debido a su manera tierna, dulce de ser y lo va a encontrar con facilidad de todas las personas que la rodean debido a este especial modo de ser de la pulsatila. En el repertorio encontramos este rubro en los síntomas mentales de afecto. Miramos necesidad de ello y encontramos 3 medicamentos como son el carcinoxinum, fósforos y pulsatila con una calificación importante. Pero se le ha agregado, seguido de este rubro encontramos este otro rubro de afectuoso. Lo han integrado en uno solo debido a que todos estos medicamentos los hemos encontrado también con necesidad de afecto en las materias médicas. En el repertorio los diferencian, pero para práctica en la consulta se debe tomar los 2 rubros en uno solo. Aquí tenemos el fósforo y la pulsatila con otro puntaje, pero sin embargo son muy importantes de tenerlo en cuenta en el rubro de necesidad de afecto. El niño pulsatila tiene una necesidad constante de mimos. Es un niño muy meloso, muy cariñoso, especialmente con los bebés, pero a su madre y a su padre le está reclamando constantemente consentimiento. Son niños que nunca se cansan de las demostraciones de cariño. Otra característica muy importante de la pulsatila es el llanto. El llanto es un llanto suave, es un llanto muy fácil, a veces involuntario, que no puede contener. Pulsatila no puede dar sus síntomas o hablar de sus molestias sin llorar. Llora por todo, ya sea alegre o triste. Llora viendo sufrir o llorar a otros, así sean personas desconocidas. Llora también antes y durante la menstruación. Llora mientras amamanta a su bebé con los dolores. Es una paciente bastante llorona. Pero su modo de ser tan variable puede pasar fácilmente del llanto a la risa o de la risa al llanto. Y más si en ese momento encuentra una palabra de consuelo, inmediatamente se le calma su llanto. Tenemos las otras modalidades de llanto de la pulsatila, como son el llanto si la interrumpe. Es una paciente con una inseguridad, con una falta de confianza en sí misma, que cuando se decide a hablar y si la llegan a interrumpir, esto le va a producir el llanto. Llanto durante los dolores, durmiendo, principalmente en las noches, estando sola, durante la fiebre también, durante los escalofríos, como ya decíamos, amamantando a su bebé y durante la menstruación. Es de tenerlo en cuenta durante el proceso febril,
Es un síntoma muy importante en los niños que presenten llanto durante el escalofrío, llanto durante la fiebre o también durante la sudoración. Destacamos este síntoma, lo encontramos como único medicamento en el repertorio, y es que la madre llora cuando está amamantando a su bebé. Candegave hace análisis psicológicos a estos síntomas, y él dice que este síntoma es debido a que la mujer pulsatila le da miedo a asumir la responsabilidad que la vida le exige, y lo interpreta como un duelo de su infancia perdida. Es interesante tener en cuenta esta interpretación en este síntoma, debido a que es un síntoma K-Not y único en el repertorio con una calificación de 2. En el repertorio encontramos al rubro llanto hablando de sus enfermedades. Y hay 4 medicamentos importantes: calicarbónico, medorrino, pulsatila y sepia. Pulsatila y sepia con res, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos este síntoma en cuenta en la repertorización. A veces nosotros podemos tener una paciente en la consulta, una paciente que pueda hacer una natrumur y nos va a llorar en toda la consulta, pero es debido a que ella lleva reprimiendo su llanto bastante tiempo, no es una mujer muy llorona, y cuando llega a la consulta encuentra empatía con el médico, se desahoga y llora durante toda su consulta. Tenemos que encontrar bien claro este síntoma, que es hablando de sus enfermedades constantemente y durante toda la consulta en pacientes lloronas, en pacientes dulces y sumisas, no en pacientes tan reprimidos ni tan resentidos como el natrumur. Y en el otro rubro de destacar la pulsatila, aunque está acompañada con otros medicamentos importantes, es el llanto involuntario. Vemos que aquí sí está el natrumur, la pulsatila, platina, sepia, rostóxicos, fósforos como medicamentos más importantes de este rubro. Consecuencia de su núcleo buscadora de afecto es que se siente abandonada. Es una mujer abandónica, y sobre su minusvalía básica, pulsatila construye sus defensas en base a la sumisión, en base a la docilidad, siempre para ser querida, para que no la vayan a abandonar. Ella se preocupa mucho de la salud de sus familiares, de la vida de estos, pero es por el temor al abandono y a la soledad que resultaría de la pérdida de los seres que depende afectivamente. Siempre va a tener esta sensación de abandono, así todavía reciba el afecto que ella está buscando. Y lo encontramos en el repertorio en los síntomas mentales, en el rubro abandono, sentimiento de abandono. 2 medicamentos bien importantes, res con calificación de res, el aurum, sorinum y pulsatila. Necesita sentirse apoyada. Esto es por la falta de confianza que se desarrolla en la pulsatila. Se necesita sentirse apoyada para no sentirse abandonada. Se vuelve sumisa, por ejemplo, hace lo que su marido hace u ordena para satisfacerlo, para que nunca la vaya a abandonar. Y por consiguiente quiere hacer todo bien, viviendo con ansiedad todo hecho nuevo que la ponga a prueba. Principalmente en la casa se vuelve meticulosa, siempre para sentirse aprobada. Todo esto tiene un fondo de variabilidad y capricho, tiene un fondo de necesidad incondicional de apoyo. Los 2 síntomas importantes por los que la pulsatila va a conseguir su afecto, que es volverse servil o sumisa y muy dócil. En el rubro de servil
la encontramos acompañada de licopodium, silicia y sulfur, pero principalmente pulsatila con calificación de 3. Y en el rubro de dosis ya tenemos más medicamentos, pero destacamos la pulsatila. Otro síntoma importante que se desarrolla en este medicamento es la timidez, es la falta de confianza en sí misma. Es muy tímida, se ruboriza fácilmente, siempre tiene tendencia a esconderse, pues debido a su falta de confianza en sí misma, y se vuelve indecisa, se vuelve cobarde, miedosa, con la sensación de ser abandonada, de ser desamparada y menospreciada, también rechazada, y esto también la puede condicionar a volverse susceptible, a volverse desconfiada. Se ofende con facilidad y a veces esto la lleva a dificultad para expresarse ante los demás. Esta falta de confianza en sí misma también exalta su necesidad de responsabilidad y orden. Se reprocha a sí misma sus supuestas culpas con ideas persistentes, porque imagina siempre que ha hecho las cosas mal y teme siempre a equivocarse. Puede olvidar nombres, se le desvanecen los pensamientos fácilmente. Marcado deseo de compañía, la mejora la compañía, pero a veces quiere estar sola, a veces se aleja, pero es para no molestar a los demás, por temor al abandono y no por ocultamiento. La pulsatila nunca nos oculta nada. Ella se entrega mansamente y solo muy pocas veces llega a ocultar sus penas, pero siempre con el fin de no herir a los demás. Cuando está triste y enferma, busca la soledad, ahogando su pena en el silencio. A veces prefiere callar sus quejas, con la sospecha de cansar a los demás y de ser abandonada. Su temperamento es muy variable, como lo veíamos al principio en la constitución y tipo de la pulsatila. Su manera de ser es cambiante, es variable, es alternante y muchas veces contradictoria. Recordamos aquí el otro medicamento que tiene este temperamento variable, que es la ignatia. Aunque en la ignatia se le destaca más los síntomas contrarios, los síntomas contradictorios, y la pulsatila es más cambiante, más intermitente, más alternante. Esto lo encontramos tanto en los síntomas mentales y físicos, y todo tiene su mismo fin, que es buscar afecto y compañía. El rubro de trastornos es muy importante en este medicamento. Como veíamos, es muy susceptible, tiene bastantes síntomas debido a origen emocional, trastornos por penas, trastornos por problemas domésticos. Se vuelve tan obsesiva y tan meticulosa en su casa que cualquier problema, cualquier cosa que se le salga de sus manos, le va a afectar bastante. Se mortifica por cualquier pequeñez. Tiene dificultad siempre en concentrarse, tiene dificultad en pensar, en entender, y el enfrentarse a cualquier reto es una prueba para la pulsatila. Hay un trastorno muy importante, que es el trastorno por susto. Lo destacamos porque en muchas ocasiones, debido a un susto, se puede variar la vida de la paciente. Por ejemplo, debido a un susto muy fuerte, la paciente puede desarrollar hasta una paresia de miembros superiores e inferiores con unos dolores muy importantes en todo su cuerpo, que la puede llevar hasta imposibilidad para caminar, imposibilidad para mover, debido a un susto muy fuerte que tuvo. Hay que tener en cuenta este medicamento en los trastornos por susto. La pulsatila es incapaz de reprochar y acudir a la violencia.
porque su irritabilidad y capricho siempre van a terminar en llanto. Manifiesta su estado de descontento, su estado de irritabilidad con la queja, con la oposición y con el capricho. Y siempre a esto se le va a acompañar una mezcla de ansiedad y de temor. No contradice a nadie, ni reprocha, ni acude a la violencia porque puede perder su objeto amado. Entonces su manera de expresarse es con queja, con oposición y con capricho, siempre cuidándose de no perder a su objeto amado. Tenemos como una pelea de estos pacientes entre la religión y el sexo. Su falta de confianza en sí misma, más su necesidad de afecto, esta necesidad de afecto que puede ser infantil, puede ser egoísta, con la sensación de hacer todo mal, cansada de la vida, dudando del bienestar de su alma, llega a la religión como su último refugio. Entonces vamos a encontrar una paciente muy callada, muy introspectiva, no cuenta sus penas, se aleja de los suyos cuando está deprimida y quiere estar solo, como producto de un resentimiento, luego de tanta mortificación, luego de tanta injusticia, de no conseguir su afecto, de sentirse abandonada y con una pena silenciosa. A veces, si esto llega tan marcado, fuera y la religión no lo considera como su mejor refugio o tampoco encuentra afecto en la religión, puede llegar al suicidio como último intento de refugio de llegar al seno materno. Estas afecciones religiosas mentales ponen a esta paciente a estar orando constantemente, le crean dudas sobre la salvación de su alma, dudas sobre el más allá, produciéndole bastante ansiedad. Relacionando este sentimiento de culpa con el sexo, la paciente le va a coger aversión al matrimonio. Tiene una aversión de tipo religiosa al sexo opuesto. La lleva hasta abstenerse al contacto sexual con su esposo. Y en cambio el hombre pulsatile teme a la mujer y le teme también a la idea del matrimonio, le parece inconsistente, pero esta es víctima de su timidez, víctima de su impotencia y va a terminar odiando a la mujer. Los temores de pulsatila principalmente son al ser abandonados. Podemos encontrar otros, pero no son muy marcados. Son temor a ver fantasmas, temor a la oscuridad, temor de estar sola, pero el principal y de recarga es el temor a ser abandonada. El único medicamento que tiene una fantasía sexual bastante característica, y es que puede tener la sensación de que en su cama se encuentra un hombre desnudo. Se encuentra en el repertorio como único medicamento la pulsatila. Y recordamos lo que vimos anteriormente, esa marcada aversión al matrimonio debido a su pelea entre la religión y el sexo. Pero también podemos encontrar la otra cara de este medicamento. Cuando la pulsatila no ha encontrado su afecto, se vale de otros medios para buscarlo. Se vuelve una mujer celosa, caprichosa, egoísta, envidiosa y puede llegar a crear odio, aunque en su personalidad la pulsatila no carece de odio. También la encontramos en el rubro de cleptomanía. La vemos, la paciente que puede pasar fácilmente de la dulzura a ser una mujer muy envidiosa, ser una mujer celosa, siempre con el mismo fin, el fin de encontrar el afecto. Y al no servirse su docilidad y su suavidad, se vale de estos otros medios. Aunque este medicamento no lo encontramos, no aparece en los que padecen las consecuencias de una desilusión amorosa,
pero sí va a presentar unos síntomas consecuencias de esta decepción amorosa. Ante esto, reacciona con sentimiento de abandono, con pesadumbre, se vuelve resignada y pronta a borrar sus lágrimas con una palabra de consuelo. Y cuando no encuentra este consuelo, se refugia en el pasado con nostalgia. Pasando a los síntomas generales, destacamos las agravaciones y mejorías de este medicamento. Pulsatila se agrava antes de las tormentas, se agrava en el reposo, se agrava durante el calor. Es otro de los medicamentos que se agrava también después de comer. Sus síntomas orgánicos tienen una predominancia de agravación en la mañana y sus síntomas mentales una predominancia de agravación en la noche. Pero su principal agravación es la agravación por el calor. La pulsatila se agrava en una habitación llena de gente. No le gusta el calor, no le gustan las multitudes encerradas. Es cuando entra a una habitación llena de gente puede llegar hasta desmayarse con una agravación tanto mental y física. Y una mejoría bastante importante de este medicamento es la mejoría al aire libre. Todos sus síntomas se mejoran al aire libre y por el movimiento. Pero este movimiento tiene que ser un movimiento lento. Pulsatila se agrava con movimientos rápidos. También tiene otras mejorías y es por aplicaciones frías, a pesar de ser friolenta. Pero tenemos que destacar la principal mejoría, que es al aire libre. Se mejoran tanto sus síntomas mentales y particulares, sus cefaleas, sus llantos, todo mejora al aire libre. Dentro de los síntomas generales, vemos que la pulsatila presenta ausencia de sed, aún durante los cuadros febriles. Y aparecen en las materias médicas algo que lo denominan ellos chuchos, que es característico de este medicamento. Los chuchos son escalofríos constantes que no tienen ninguna relación con la fiebre. Pero algo bien importante de este medicamento es que entre más dolor el paciente presenta más escalofríos, que es lo que denominan ellos los chuchos, sin tener relación con la fiebre. Es un importante medicamento en el sarampión y sus secuelas y también en las paperas, pero sin olvidar, obviamente, en los síntomas mentales y los síntomas generales del medicamento. Entre los deseos y las aversiones de la pulsatila tenemos deseos de alimentos y bebidas frías, deseos de cerveza, deseos de alcohol, y aquí también manifiesta su variabilidad, su inconstancia. Quiere algo y no sabe qué es lo que quiere. Dentro de la aversión tenemos aversión a las grasas, aversión a los alimentos calientes y a las bebidas calientes. Pasamos a los síntomas particulares, destacando los principales. Como ya decimos, la patogenesia de la pulsatila tiene numerosísimos síntomas particulares. Presenta una cefalea de tipo desgarrante, de tipo lancinante. Sus sitios de mayor dolor son en región frontal, en la región supraorbitaria, o también, como son características los dolores de la pulsatila, son dolores móviles, son dolores que cambian fácilmente por toda la cabeza. También puede presentar cefaleas